Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy contamos otra vez con el siempre brillante Dr. Nikolai Petro, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Rhode Island y autor del estupendo libro La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre el conflicto. Nikolai, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Me alegra verte de nuevo. A mí también me alegra verte. Eres una de las personas que tiene un conocimiento muy profundo de los mecanismos internos de Ucrania, ya que has escrito muchos libros y artículos sobre los procesos políticos allí. Más adelante hablaremos de los cambios en la situación del personal, pero quería empezar por lo que está ocurriendo en torno a Odessa, los ataques rusos contra Odessa y la intensificación de la guerra, que ahora también incluye bombardeos directos, GER, así como la casi consolidación de la región del Donbass bajo control ruso. ¿Cuál es tu lectura de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, de los combates directos entre estos dos ejércitos 4 años y medio después del inicio de la operación militar especial? Bueno, la guerra de desgaste continúa. Rusia cree que su estrategia está funcionando y le permite avanzar a un ritmo constante. Pero la razón de esa lentitud es, por supuesto, la resistencia ucraniana. También influye el hecho de que Rusia está consolidando al mismo tiempo lo que queda a su retaguardia, algo que Ucrania hizo durante 8 años, entre 2014 y 2022. Construir estas 4 ciudades fortaleza, que Rusia parece estar desmantelando ahora de forma sistemática. Y eso, según varios analistas, constituía la última línea de defensa significativa en el Donbass y realmente en el resto del camino hacia el río Dnieper. La idea era construir alrededor de Konstantinovka y hacia el norte para convertir estos puentes en fortalezas inexpugnables, pero esas fortalezas ya han caído en el pasado, como Bakhmut y otras. Y ahora, ese proceso está en marcha en la región de Donetsk. Y una vez hecho eso, una vez que esas zonas queden consolidadas bajo control ruso, esa es la cuestión. Es un avance hacia adelante y al mismo tiempo una consolidación. Así que esas dos cosas, creo, lógicamente llevan más tiempo que un asalto frontal directo, que creo que nadie aconseja en este momento, dada la nueva naturaleza de la guerra con drones, que pueden detectar y atacar en cuestión de minutos, como sabemos ahora, una vez identificado el objetivo. Así que esa estrategia continúa. Pregunta usted por Odessa. Yo diría que no estoy seguro de que haya ninguna novedad en la estrategia respecto a Odessa. Creo que la estrategia rusa pretende subrayar que no hay ningún refugio seguro en Ucrania, ni en Leópolis, ni siquiera en Kiev, ni en Uzhgorod, ni en el oeste, ni en el sur, ni en el norte. Y como resultado, And as a result, Russia wants not a ceasefire. Rusia no quiere un alto el fuego a lo largo de la línea de demarcación. Quiere un tratado de paz. Porque, sin un tratado de paz, los combates continuarán, y la reposición y reparación del equipo, etc., todo eso tendrá lugar en otras regiones, que entonces estarán a salvo de los ataques. El objetivo central de la guerra es garantizar que Ucrania entienda que no hay ningún lugar desde el que pueda atacar a Rusia con seguridad. Pero hemos sufrido ataques. Esta es ahora una de las novedades que seguimos encontrando en esta guerra. Nuevas estrategias, nuevo armamento, nuevas respuestas al armamento. Y esto es, me duele decirlo, un círculo vicioso. Vicioso en el sentido de que no hay ninguna buena razón para la guerra, ni para matar a gente. Al menos eso creo yo. Pero hay un proceso de aprendizaje en marcha. Y me gusta señalarles a mis colegas occidentales, especialmente a quienes están deseando destacar los éxitos de Ucrania en la guerra, sobre todo en el ámbito tecnológico, algo que era una de las señas de identidad del recientemente destituido ministro de Defensa Fedorov. Era una especie de gurú de la innovación. Pero la Knight saw that athwart you.
There's innovation, then there's the reaction of the Hay innovación, y luego está la reacción del adversario, a la que hay que responder, a su vez, con estrategias e innovaciones diferentes. Así que no existe un arma mágica que vaya a dar una ventaja decisiva a ninguna de las partes en conflicto. Creo que Rusia lo entiende. Al menos, no veo a nadie del lado ruso, ni entre los analistas, ni en el gobierno, ni en el ejército, diciendo, ahora tenemos un arma que nos hace invencibles. En cambio, Occidente y Ucrania siguen buscando esa solución mítica a sus problemas. Y creo que eso fracasará. Es una de las razones por las que toda la estrategia, en la medida en que se basa en la esperanza de encontrar un arma mágica, no es realista en sus expectativas. ultimately is not realistic in its expectations. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. That's a very good point. There have been talks about this. Es un punto muy bueno. Se lleva hablando de estas armas milagrosas, no sé, todos los años. Vuelven a aparecer una y otra vez. Esto cambia las reglas del juego. La idea de que algo cambia las reglas del juego se repite constantemente. Es bastante interesante cómo esta guerra es, en muchos sentidos, básicamente una narrativa, también una construcción narrativa de Occidente. Pero yo más bien le preguntaría esto. Vladimir Brovkin, en mi canal, señaló que para él, la estrategia de los rusos consiste más bien en ocultar su fuerza y esperar el momento oportuno. También en intentar aprender de las formas de ataque que reciben y a menudo de cómo defenderse de ellas. Así que, en cierto modo, aguantar y no cambiar la estrategia, que es lograr la victoria militar en el campo de batalla. No dejarse provocar para contraatacar de verdad a Europa. O ya sabe, con todos estos ataques que están teniendo lugar en el corazón de Rusia, incluido ahora Wildberries y otras infraestructuras civiles. ¿Cuál es su lectura de todo esto? También teniendo en cuenta que los rusos parecen intentar responder a cualquier tipo de ataque, supongo, inesperado que venga de Ucrania, y que estas armas milagrosas también parecen influir de alguna manera y hacer que los ucranianos, al menos sus dirigentes, se sientan muy seguros. Durante el fin de semana hemos tenido una gran feria de drones en Kiev, una feria de drones, y los rusos, como era de esperar, la bombardearon. Parece una cosa tan absurda, pero forma parte de esa sensación de que ahora todo está cambiando gracias al armamento. No, creo que eso es simplemente estupidez y error humanos, porque el presidente Zelensky lo identificó como tal, y el fiscal general de Ucrania ha iniciado una investigación por lo que se denominaría falta de diligencia en el deber. Falta de asumir debidamente la responsabilidad, de asumir correctamente la responsabilidad de aquello de lo que debías responder. Así que aquello fue simplemente una torpeza dentro del sector. Pero, volviendo al punto del profesor Brovkin, eso tiene sentido desde una perspectiva militar. Pero las guerras, ninguna guerra puede analizarse únicamente desde una perspectiva militar. Y esta guerra no es diferente. Una guerra tiene un componente militar, un componente político, un componente psicológico y un componente económico. Y las personas, según sus especialidades concretas, por ejemplo, un general frente a un macroeconomista, pondrán el énfasis en la importancia de su propia perspectiva y ofrecen su ruta. And they offer their advice. Ultimately, the commander-in-chief. En última instancia, el comandante en jefe, el presidente, tiene que tomar esa decisión de equilibrio y decir, bueno, debido al impacto económico, debemos cambiar nuestra estrategia militar. Aunque tenga éxito, no lo tiene tanto en comparación con las pérdidas que estamos sufriendo en la economía. Por ejemplo, al debatir si la estrategia actual favorece a Ucrania o favorece a Rusia, todo depende mucho de esa perspectiva. Creo que la estrategia de Ucrania siempre ha sido bastante transparente. Según tengo entendido, los analistas que hablan más directamente sobre esto, y no como portavoces del régimen, dicen, entendemos que dada la diferencia de tamaño, recursos y dinero, Ucrania no puede ganar una batalla directa con Rusia, una confrontación militar directa. Por eso esa no es la estrategia. La estrategia de Ucrania
es implicar a Occidente, con suerte, de forma directa. Involve the West. Hopefully directly. In other words, send troops so that this becomes En otras a palabras, Western crusade. enviar tropas para que esto se convierta en una cruzada occidental en favor de Ucrania, en la que Ucrania colaborará y estará en primera línea. Pero dado que no podemos derrotar con éxito a Rusia, aunque estamos convencidos de que Ucrania y Occidente juntos sí pueden, la estrategia tiene que ser implicar directamente a Occidente en la batalla, en la conducción de la batalla. Y una serie de líderes occidentales han intentado evitar eso, mientras obtenían todos los beneficios posibles de este derramamiento de sangre entre ucranianos y rusos. La ventaja para Europa es que Rusia queda debilitada, militarmente y con suerte también económicamente, por esta sangría, y estará menos preparada para aprovechar cualquier oportunidad si la guerra termina. To take advantage should the war end. Hopefully. That's and most importantly, Ojalá. that by Y lo más importante, drawing out al prolongar el derramamiento de sangre, la estrategia de Europa es ganar tiempo para rearmarse. La estrategia es esta. Hasta 2030, gastaremos todo este dinero, renovaremos nuestros ejércitos, y después, no está del todo claro cuál será la estrategia. Pero en cualquier caso, Europa tendrá opciones, porque será lo bastante fuerte para defenderse, y quizá incluso lo bastante fuerte para implicarse directamente en la batalla en Ucrania, si decide hacerlo. Algo que ahora no puede hacer, porque no tiene efectivos, no tiene formación, no tiene equipos logísticos, y sencillamente no está preparada. They're simply not prepared. So Ukraine is doing a great service. Así que Ucrania está prestando un gran servicio a Europa, muriendo en grandes cantidades, pero en beneficio de Europa, esencialmente. Al menos por eso Europa aplaude y yo diría apoya esta guerra. Un ejemplo sencillo de ello es que no hay negociación. En Europa no hay interés por negociar. No hay ningún negociador. Ni siquiera se habla de ello. Quiero decir, se especula con la posibilidad de que haya. Pero frente a 21 paquetes de sanciones, ni un solo negociador designado en todos estos años por parte de Europa. Así que evidentemente, Europa no tiene interés. Sin embargo, sí hay interés en ultimar los preparativos militares. Sí. The military preparedness. Yeah, so because if there was a serious Sí, interest of porque si actually hubiera un winding it interés down, serio then en ponerle at fin de least verdad, attempt al menos veríamos algún proceso político, al nivel que fuera, para iniciar negociaciones, pero no vemos nada de eso. Así que la idea sigue siendo prolongar la guerra, porque en última instancia la guerra beneficia a esta parte. Benefits this part. And I remembered the point that I wanted. Y recordé el punto que quería plantear, el que me preguntabas, sobre las distintas percepciones. Esa es, por tanto, la lógica o la visión ucraniana del éxito militar. La visión rusa del éxito militar, creo, es o ha sido hasta ahora más modesta, porque Putin ha dicho nuestros objetivos son la liberación de los 4 oblasts, más Crimea. Eso es todo. Eso es todo. En la preparación de las negociaciones de Estambul de abril de 2022, Rusia se habría conformado con Donetsk, Lugansk y Crimea, cuando esas negociaciones fueron frustradas por Occidente, y Boris Johnson intervino diciendo, estamos con vosotros, luchemos. Esa sigue siendo la posición actual de la Unión Europea. Entonces Rusia dijo, bueno, por tanto castigaremos esta obstinación tomando 2 regiones más. Punish this recalcitrance by taking 2 more regions. And Zaporozhye and Kherson. So those Y Zaporilla y Gerson. Así que ese es ahora el objetivo declarado. 4 regiones más Crimea. Putin ha dado a entender de forma constante que no alcanzar un acuerdo negociado llevará a nuevas pérdidas territoriales y a pérdidas adicionales no especificadas, que interpreto como de naturaleza política y económica. En otras palabras, quizá no se trate de apoderarse de territorio y de empresas, sino de crear una zona de amortiguación, o de asegurarse de, por ejemplo, destruir la flota, cualquier tipo de actividad naval, flota comercial, flota militar. Rusia tiene capacidad para imponer todo tipo de restricciones sobre cómo llega la energía a Ucrania y cómo llegan las mercancías a Ucrania. The way energy reaches Ukraine, the way goods reach Ukraine, and Russia, for example, Y Rusia, por ejemplo,
incluso a principios de este año, como quizás sepan sus oyentes, el petróleo ruso seguía fluyendo a través de Ucrania hacia Occidente. Y esto es, bueno, ambas partes están dispuestas a hacer la vista gorda ante cierto tipo de intercambios rentables que benefician a las dos. Así que la estrategia de Rusia es continuar la guerra de desgaste, porque considera que está logrando ese objetivo. ¿Por qué mantener una guerra de desgaste en lugar de una escalada drástica? Porque una escalada drástica provocaría tensiones sociales, un aumento de las tensiones sociales en Rusia, como ocurrió con la movilización limitada a finales de 2022. Pero esa ha sido, hasta ahora, la única movilización para el ejército. Y evidentemente, Rusia se resiste a poner toda su economía al servicio de la guerra. Sobre todo, bueno, por las tensiones sociales y por los costes económicos. Pero también, porque insisto, y quiero subrayarlo, Rusia considera que su política está teniendo éxito. Así que, si quieren hacerse una idea de la diferencia de perspectivas, lean las informaciones predominantes en Occidente sobre cómo Ucrania está ganando y Rusia está perdiendo, por todas estas razones. Y verán, por cierto, que muy pocas de ellas son militares. Por lo general, no hablan de éxitos militares, porque en el mejor de los casos, son discutibles para el lado ucraniano. Pero están destacando la carga que supone para la economía rusa y la aparente pérdida de apoyo popular de Putin, que podría convertirse en un problema importante en las próximas elecciones a la Duma. Si le fueran muy mal a Rusia, podrían presagiar un cambio de rumbo, o eso espera al menos el liderazgo ucraniano. Así que el argumento que se escucha en Occidente, y en menor medida en Ucrania, sobre por qué Ucrania está ganando, parte más o menos de la idea de que, en el plano militar, hay un estancamiento, y de que los costes para Rusia se están acumulando en esos ámbitos relacionados. Rusia, en cambio, sostiene que primero, su estrategia militar está teniendo éxito, que de hecho está avanzando a un ritmo constante para alcanzar sus objetivos militares. No lo sé. Quiero decir, conocemos los objetivos militares. No sabemos cuál es el calendario. Así que hay que suponer que el Estado Mayor está diciendo, nuestro calendario es, no sé, 3 meses, no mañana. Y si creen que van por buen camino, creen que van por buen camino. Al menos eso es lo que han comunicado. Y en cuanto al impacto económico de la escasez de combustible, la escasez de otros bienes y los problemas logísticos que siente la población, Rusia sostiene que no son factores importantes para la población rusa. Están dispuestos a aceptarlos, a asumirlos y a considerarlos necesarios para llevar a cabo con éxito la guerra. Esa es la postura rusa. Rusia. Así que, si aumentas ese coste, Rusia sostiene, y algunos analistas occidentales también lo señalan y defienden, que Rusia no va a derrumbarse, Rusia no va a cambiar de rumbo, va a estar más decidida a llevar la lucha hasta el final, porque ahora esos costes tienen que asumirse, recuperarse, y los peligros que emanan de Ucrania deben eliminarse. Y creo que es un argumento fácil, bastante fácil, de plantear al ciudadano medio en Rusia. Es decir, bueno, ¿por qué enviamos allí a nuestros chicos a morir? ¿Qué nos han hecho los ucranianos? Dejémosles vivir. Nosotros deberíamos vivir. Ellos deberían vivir. Y no deberíamos enviar allí a nuestras tropas, porque no sentían el impacto de la guerra. Ahora que sienten lo que los ucranianos están dispuestos a hacerles, por las razones que puedan tener, ahora decimos, bueno, si así es como va a ser, entonces vamos a ponernos serios. El argumento de gente como Gilbert Doctorow, Sergei Karaganov, Dmitry Medvedev y otros es que hemos sido demasiado indulgentes. Tenemos que tomarnos esto más en serio para que el impacto de la guerra disminuya para nosotros. Tenemos que estar a salvo, y nuestra seguridad queda garantizada cada vez más, al parecer, por la retirada e incluso, quizá la destrucción de Ucrania. Escuché una frase muy interesante, de un analista muy reflexivo llamado Pavel Shchelin.
called Pavel Shelin. And he's an interesting person. Y es una persona interesante. Parece vivir en Occidente, pero es muy popular en los círculos analíticos rusos. Y decía, ya sabe, que lo que ve en Rusia es que con gran reticencia, la élite rusa está llegando a la conclusión de que quizá la propia existencia de Ucrania sea en efecto una amenaza existencial para Rusia. Este ha sido todo el tiempo el argumento de los dirigentes ucranianos. Pero de hecho, Rusia no ha, desde luego, nunca ha sostenido oficialmente, de ninguna manera, que Ucrania tenga que dejar de existir. Solo tiene que acomodar los intereses de seguridad de Rusia en algún tipo de marco negociado. Russian security interests in some sort of negotiated format. And the reluctance to do this has forced, again, Y la reticencia a hacer esto ha obligado, de nuevo, en el discurso ruso, ha obligado a Rusia a dar pasos proactivos en esa dirección. Pero cuanto más presenta Ucrania a dirigentes, militares y políticos que rechazan por completo las negociaciones, más se impone el argumento de que quizá no tenga sentido intentar negociar, y de que nuestra estrategia no debería consistir en crear una zona tampón neutral, en convertir a Ucrania en un estado neutral entre Occidente, hostil, y Rusia, sino de hecho, en ocupar o administrar todo el país. Sí, pero eso es algo que, según él, Rusia se ha mostrado extremadamente reacia a hacer. El actual liderazgo político, dice Shelin, es extremadamente reacio a hacerlo. is extremely reluctant to do. Es uno de esos casos en los que creas una profecía autocumplida con las medidas que tomas para combatir algo que ni siquiera existe, pero acabas haciéndolo realidad. Quiero decir, da la impresión de que en Europa ocurre esto. Se repite constantemente eso de, los rusos nos atacarán, y luego se ataca a Rusia a través de Ucrania, casi asegurándose de que cobren más fuerza las voces que dicen que hay que aumentar la disuasión, atacando de verdad a Europa. Es un círculo muy vicioso. Pero dentro de Ucrania, entonces, hemos tenido esto. Quiero decir, según su análisis, ¿a estas alturas se ha producido esta radicalización? Quiero decir, estamos más lejos que nunca de una Ucrania neutral. El equilibrio electoral necesario para algo así ya no existe. Tampoco queda el personal que habría podido hacerlo. Entonces, ¿qué otra cosa queda? Sobre todo ahora que hemos visto algunos cambios de personal. Y quizá podamos aprovechar esto para hablar de lo que significa el cese del ministro de Defensa y el relevo de su equipo. También del hecho de que el señor Zelensky siga allí, 2 años después de que terminara su mandato, ocupando la presidencia. Quizá pueda hablar un poco de esto. Sí, en cuanto a la situación, a que la política de Ucrania se haya radicalizado, eso es completamente cierto. Pero es algo muy normal después de una guerra, especialmente para un país derrotado. Cuando la Alemania nazi y el Japón militarizado fueron derrotados, no había demócratas en ninguno de esos 2 países. En Alemania, todos los que ocupaban cargos oficiales seguían siendo nazis. Lo habían sido hasta el día anterior. Puede que no fueran miembros del partido, pero sin duda, ese era el contexto en el que vivían. Y seguirían existiendo, con al menos ese bagaje y ese legado, durante una década o más. Porque incluso después de que cambie el régimen político, el correo tiene que seguir repartiéndose. The mail still needs to be delivered. And it needs to be delivered by the same mailman who delivered it. Y tiene que entregarlo el mismo cartero que lo entregó el año pasado, ya sabe, en un futuro previsible. Luego se produce un relevo generacional y las cosas cambian gradualmente con el tiempo, según el contexto más amplio en el que se configuran los países y las limitaciones que fuerzas externas imponen a sus fronteras y a su desarrollo político. Porque, si se lo hubiera dejado a su suerte, Alemania habría tenido, después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo tipo de radicalización y de política de extrema derecha que surgió tras la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial surgió, y la inestabilidad política de allí surgió, precisamente porque no había habido una ocupación militar que decidiera quiénes serían los siguientes líderes políticos.
So all of that is interesting when thinking. Todo eso resulta interesante al pensar en qué ayudaría a Ucrania a convertirse en, diría yo, un país normal después de la guerra. Un país normal después de la guerra. Bueno, se pueden hacer muchas conjeturas y plantear muchos tipos de cambios. Siempre ha habido, bueno, no siempre, pero diría que durante el último año y medio, desde que empezó todo el debate sobre las negociaciones y la posibilidad de poner fin a la guerra, lo primero que han hecho varios analistas ucranianos ha sido especular sobre los problemas que existirán justo después de la guerra. That will exist in the immediate aftermath of the war. And when people talk about that Y cuando la gente habla de esto en blogs, personas como Kostya Bondarenko, Sergei Datsyuk, incluso Alexei Aristovich y otros, existe una comprensión general de que no será una época feliz ni buena para mucha gente. La mayoría de los ucranianos, la última encuesta realizada por el Ministerio de Migración entre los ucranianos que están ahora en el extranjero muestra que más de 2/3 no tienen intención de volver nunca, ni de regresar a Ucrania si pueden quedarse fuera. Preferirían no volver a Ucrania. Ese es un problema. La población que quede será de mayor edad, probablemente estará desmoralizada en cualquier caso, y será muy difícil atraer inversión de cualquier tipo a Ucrania, a menos que exista una perspectiva de estabilidad en las relaciones con Rusia. Stability in relations with Russia. So, I guess from that. Así que supongo que a partir de ahí queda claro que lo que Ucrania necesita de cualquier proceso de paz es un entendimiento a largo plazo sobre cómo lograr, en última instancia, buenas relaciones con Rusia, relaciones de buena vecindad. Y eso no es algo de lo que las fuerzas políticas puedan hablar durante la guerra. Pero, en cuanto termine la guerra, será lo único de lo que creo que hablará la gente, o será uno de los principales temas. Y entonces veremos qué fuerzas políticas, qué personas que hoy no vemos en la política ucraniana, aparecerán. Porque la política de Ucrania hoy consiste en librar una guerra. Cuando la guerra termine, ya no habrá necesidad de librarla. Y los políticos cuyas carreras se construyeron en torno a librar la guerra dejarán de ser necesarios. Y de nuevo, lo hemos visto una y otra vez en la historia. Churchill fue un líder en tiempos de guerra. Churchill fue sustituido en Struis Anzerahatean antes de que se catherleitinte de capitulación. Fue sustituido en On Germany's capitulation. Replaced by Eden. Eso es Hengtets. Ninchid prosperity. That is true, but there's one factor that Eso es cierto, pero hay un factor que creo que diferencia a Ucrania, y es que todavía hoy existe un alto grado de infiltración en la política ucraniana por parte de esos actores externos de los que hemos tenido conocimiento. Creo que ahora están más a la vista a través de las ONG, de las embajadas de los países occidentales, de esta especie de cultura de designaciones sobre quién es aceptable para Occidente y quién no lo es en los niveles más altos de liderazgo. Es espectacular de guerra por desadsud, me parece que Sever Stallings bastante persu. También sätts que de danger ord esa opina incluso retroceder eso, estos americanos a Kiev. to push back now through these attacks on Kiev. Yeah. So I don't see that as different. Así que no lo veo como algo diferente. Por ejemplo, es el preludio del tipo de control externo al que estuvieron sometidos Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tras el final del conflicto. Solo que ahora quizá existe una percepción o un entendimiento de que Ucrania pasa a formar parte del pensamiento occidental. No de forma generalizada. No es que todo el mundo, ni siquiera en el ámbito político, especialmente en Estados Unidos, sepa siquiera dónde está Ucrania. No es así. Pero saben dónde está Rusia, y saben que Ucrania es una espina clavada en el costado de Rusia. Así que estemos allí para apretar esa espina, o sacarla si hace falta, o moverla, agitarla hacia un lado o hacia otro. Tengamos influencia ya desde ahora. Let's have an influence already now. And after the war, we will Y después de la guerra, ya estaremos allí, para apoyarnos en esos principios establecidos, en esos canales ya establecidos, diría yo. What was the purpose
Porque ¿cuál era el propósito de la expropiación unilateral de los recursos minerales de Ucrania por parte de Trump en beneficio de Estados Unidos? Esos acuerdos coloniales a los que Ucrania renunció, supuestamente, a cambio de futuras inversiones estadounidenses en esas regiones. Esto anticipa precisamente el tipo de estrategia del que estoy hablando. Fue exactamente la estrategia que las potencias occidentales, y más concretamente Estados Unidos, aunque también, en menor medida, las demás potencias ocupantes, siguieron en Italia y Alemania. Reconstruir las industrias locales en beneficio de Estados Unidos, no en beneficio de esas poblaciones. Not for the benefit of those populations. They received a portion of the profits, but the entire Recibieron una parte de los beneficios, pero toda la orientación de esas industrias era reforzar, conectar y abastecer, proporcionar suministros esenciales al creciente complejo militar industrial. Como dijo Dwight Eisenhower, el presidente Eisenhower, que se estaba construyendo en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, a medida que se expandía la Guerra Fría. Así que es probable que veamos algo parecido, una nueva Guerra Fría que se expanda en la medida en que esas potencias occidentales tengan la capacidad de promover sus intereses dentro de Ucrania. Eso significa que Ucrania aún debe permanecer en la órbita de Occidente. La cuestión es si eso resulta tolerable para Rusia. Si Rusia puede tolerar que Ucrania esté en la órbita económica y política de Occidente, pero no en su órbita militar. Que sea neutral, pero mire hacia Occidente, sin estar vinculadas militarmente mit Sisne. the West, but not militarily engaged with the West. I think Russia has in the past said Creo que Rusia ha dicho en el pasado, consideraríamos esto como una solución. No es una solución óptima para nosotros, pero la consideraríamos. No sé si eso sigue siendo aceptable ahora, dada la evidente animosidad de Occidente y el deseo de exprimir de Ucrania hasta la última gota de utilidad en beneficio de Occidente, en beneficio de su industria militar. No estoy seguro de que esa estrategia siga siendo tan atractiva para Rusia. En otras palabras, parece que Rusia siente mucha presión para no hacerlo necesariamente. Creo que tomar toda Ucrania sería una tarea enorme y quizá imposible de gestionar. No lo sé. Pero algo que seguiría siendo muy difícil, aunque al menos concebible, sería convertir lo que quedase de Ucrania en un país sin salida al mar. Sí, es discutible. and at that Oni eneser en ese menther, as Surister and Pulain Sitmiawi. Una potencia gratia de tercera categoría. Eso es todo. Sí, pero eso permitiría que disminuyera la violencia, porque me preocupa que el escenario que describes, y me parece realista, sea uno en el que el uso de bombas, drones y demás, por ambos lados o por todas las partes, continúe de forma esporádica, porque nunca se llega realmente a un tratado de paz. Y podríamos asentarnos en algo estable, con lo que todas las partes puedan convivir tal como está, pero siempre habrá algún tipo de combate esporádico durante muchos años. we have a historical precedent in the Tenemos un precedente histórico en la insurgencia clandestina antisoviética del ejército insurgente ucraniano tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la dirección política huyó del país y se instaló en Europa Occidental, pero apoyó a los militares. in Western Europe. But they supported military Una especie de actividades insurgentes clandestinas, actividades terroristas en Ucrania Occidental, y creo que continuaron hasta principios de los años 50. Es decir, durante toda la década de los 40 y hasta comienzos de los 50, hasta que el líder político y militar del ejército insurgente ucraniano fue eliminado, fue asesinado, y no fue una actividad militar menor. Creo que se destinaron 2 grandes unidades militares, quizá divisiones, aunque no soy lo bastante experto en asuntos militares, necesarios como para saberlo. Se dedicaron a la represión y se aplicaron tácticas de búsqueda y destrucción en Ucrania Occidental por parte de los dirigentes soviéticos, además de ciertas políticas de terror contra la población local. policies against the local population. So if you were suspected of being support, you Así que, si se sospechaba que apoyabas aquello,
te enviaban al exilio en Siberia y cosas así. Y se entendía, Beria habla de ello en cierto contexto histórico, que incluso en 1954 era bien sabido que aunque Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, en Ucrania Occidental, incluso la dirección política comunista nombrada por Moscú, tenía que lidiar con esos contrainsurgentes y reconocer su importancia y relevancia a nivel local. Así que podría imaginar que ocurriera algo parecido. Pero de nuevo, la cuestión sería, ¿cuánto tiempo podría mantenerse eso si Rusia emplea la fuerza militar en esa zona? Military force to that area. You look at the situation in the occupied Si observas la situación actual en los territorios ocupados, una de las decepciones que los dirigentes políticos de Kiev expresan de forma constante es que no vemos insurrecciones a gran escala ni actos de sabotaje en esas regiones. La mayoría de la gente solo quiere superar la guerra. Y de vez en cuando ocurre algo, una bomba, un sabotaje o algo así. Pero la inmensa mayoría de los incidentes, cuando se producen, son ataques o conspiraciones, intentos de asesinato organizados por Kiev y por personas enviadas desde la propia Ucrania a esos territorios, no por insurgentes locales. Y esto lleva ocurriendo mucho tiempo. And this has been going on for a long time. I mean, I remember back in 2014 through Quiero decir, recuerdo que entre 2014 y 2022, esta era una de las quejas que expresaba la dirigencia política de Kiev respecto al Donbass y Crimea. Ya saben, ¿dónde está la resistencia? ¿Por qué no? Nos resultaría mucho más fácil conseguir apoyo occidental para nuestros esfuerzos aquí si la gente no se mostrara tan complaciente bajo el nuevo régimen. Y sospecho que uno se cansa de la guerra. E incluso, ya saben, salvo que uno esté comprometido con la revolución y la guerra por la guerra misma, se puede convencer a la inmensa mayoría de la gente de vivir bajo un régimen, incluso bajo un régimen ruso, en el caso de Ucrania. even under a Russian regime in the case of Ukraine. No, eso lo vemos constantemente en la ciencia política. Las personas más directamente afectadas por la violencia política son las que defienden con más firmeza hacer lo que sea para ponerle fin. Y no se trata solo de las guerras, sino también de la guerra de guerrillas en Sudamérica. Vemos que las regiones más duramente golpeadas por la violencia son siempre las que apoyan cualquier tipo de acuerdo de paz, incluso si incluye una amnistía para los responsables. Y son las regiones alejadas las que siempre dicen algo así como, no, queremos justicia, justicia por encima de todo. Así que tenemos que castigarlos, aunque eso signifique exacto. Y tenemos numerosos ejemplos. El que me acaba de venir a la mente es, diría yo, Gustavo Petro, en Colombia, el presidente de Colombia. De nuevo, uno de los líderes guerrilleros. Y en algún momento, como en el caso de Irlanda del Norte, como en Colombia, como en Filipinas, como en muchas regiones distintas donde ha habido insurgencias prolongadas durante décadas, se produce un relevo generacional. Y un nuevo grupo de líderes sostiene que es posible, en esencia, lograr mucho, si no todo, de lo que esperamos mediante el proceso político, si se nos permite participar en él. Y no hay razón para esperar que los ucranianos vayan a ser, ya sabe, una excepción a esta regla. Sí. ¿Puede hablar un poco de los cambios en el liderazgo? Aún no los hemos abordado directamente. ¿Qué significa para el proceso político en Ucrania que Zelensky se haya visto básicamente obligado a hacer esto? Algunas personas especulan con que se debe a que su ministro de Defensa estaba ganando demasiada popularidad y el señor Zelensky se sentía inseguro por ello. ¿Cuál es su interpretación de estos cambios? Bueno, en realidad, no creo que le obligaran a hacerlo, porque antes de que destituyeran al primer ministro, nadie especulaba con que hubiera ningún motivo para destituirlo. La interpretación más extendida ahora de por qué se destituyó al gobierno es precisamente que eso permitía una vía indirecta para destituir a Umerov, que de otro modo Zelensky habría tenido que señalar directamente.
y no quería hacerlo. Así que quiso sacar a Umerov, destituyendo al primer ministro, porque una vez destituido el primer ministro, hay que reconstituir el gabinete. De modo que todos presentan automáticamente su dimisión hasta que se nombre a los nuevos ministros. Así no tenía que ocurrir de forma directa. Por supuesto, había muchos rumores de que Umerov no se llevaba bien con Syrskyi. Pero ¿cuándo no ha sido así en Ucrania? When has that not been the case in Ukraine? When since 2022 has the Minister of ¿Cuándo, Defense desde ever signed 2022, Commander Force ha estado el ministro de Defensa de acuerdo con el comandante de las fuerzas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sin recurrir al presidente para pedir más dinero y más autoridad con los que aplicar estrategias distintas? Siempre ha sido así. Así que, en realidad, esto no es diferente. La diferencia es que con Fyodorov estamos viendo a un empresario que domina los medios y la tecnología. Por tanto, su fortaleza no radica en haber construido redes políticas. No es un oligarca. No ha ascendido a través de la estructura de un partido concreto. Llamó la atención de Zelensky cuando, básicamente, le dijo: «Puedo llevarte una campaña mediática moderna en Internet. En 2019 no sabes de eso, pero puedes apreciar la importancia de los medios, Zelensky, porque vienes del mundo de los medios». Zelensky from the media environment. But what you're missing is what I can offer because I know Pero lo que se te escapa es lo que yo puedo ofrecer, porque lo sé todo, el mundo tecnológico. Y he empezado a elaborar estrategias para promocionar y hacer vídeos atractivos. Y hay mucho que hacer, tanto de entrada, en la forma de presentar a los candidatos, como en las operaciones encubiertas, desprestigiando a otros candidatos y difundiendo noticias desagradables sobre otras personas. Así que todo eso, en conjunto, forma parte de la campaña electoral, y Fyodorov estaba al mando de ello, y se vendió a sí mismo como alguien capaz de hacerlo. Y como resultado, Zelensky recompensó a Fyodorov creando un nuevo ministerio exclusivamente para él, que creo que era el Ministerio de Tecnología e Información. Así que ese iba a ser el terreno de Fyodorov. Y de nuevo, una de las cosas que implica promocionarte en ese ámbito es que te promocionas a ti mismo. promoting yourself in that arena is that you promote yourself. You promote yourself. You promote the government, but you Usted se also promociona, who promociona al gobierno, pero también es visto como quien se beneficia de ello, y como alguien que sabe promocionar a ciertas personas y denigrar a otras. Y a medida que crecía su interés, empezó a invertir más y a buscar formas de ampliar la relevancia del ámbito tecnológico de los medios de comunicación dentro del ejército. Él decía, y esta era, diría yo, su innovación, que el ejército no consiste solo en combatir, ni solo en las armas. Consiste en vender una visión y una estrategia sobre las armas que vamos a tener, sobre esa estrategia brillante que vamos a tener, y en cómo empaquetarla y cómo venderla. we will have, and how to package it and how to sell it. And I can do that for you because that's what I've been doing the last several years. Y puedo hacer eso por usted, porque es lo que he estado haciendo estos últimos años, para el gobierno y para el presidente, para Zelensky. Y mira por dónde, hace ahora 6 meses, se convierte en ministro de Defensa. Pero el ámbito de las cosas que hace como ministro de Defensa no es el que suele tener un ministro de Defensa típico. En otras palabras, no es un gestor. No busca implicarse en los detalles de la adquisición de material militar, aunque hay algún componente de eso, pero no es su especialidad. Su especialidad es tomar una gran idea, como Flamingo, nuevos misiles, o la guerra con drones, o matar a 50.000 rusos al mes. Esa es la visión, y podemos hacerlo con drones. And we can do it with drones. One of the placards on the cardboard, Una de las pancartas del Maidán de cartón decía, y esto básicamente resume toda su visión política: con Fyodorov mueren los drones, con Syrskyi muere la gente. Ah, si tienes drones, entonces la gente no morirá. No es una forma estupenda de hacer la guerra, pero en realidad eso no puede funcionar. Así que sí, ese es el problema. Fyodorov está proponiendo ideas nuevas que, según el mando militar, son un poco disparatadas. En otras palabras, están bien, y debería dedicarse a lo suyo en Internet, pero dejar los combates y la estrategia de los combates en nuestras manos, porque lo que intenta hacer es, en esencia, una fantasía. Pero a la gente le gustan las fantasías. Sale a la calle por fantasías.
Ya sabes, ellos. They go out in the streets for fantasies. Mhm. They'll Okay, so you're basically saying Vale, o sea, básicamente estás diciendo que Fyodorov acaba de perder una batalla entre qué es más importante, la estrategia militar real o la propaganda sobre ella, y que el aparato de propaganda y el aparato de TI han perdido, en cierto modo, frente al sector del poder militar duro. benefit of the hard military power kind of wing. Well, he personally, as the Bueno, él personalmente, como... Entonces, ¿qué ha intentado hacer desde que fue destituido? Desde que fue destituido, intenta sostener que nadie puede hacer esto salvo él, así que hay que restituirlo. Y toda esta campaña forma parte de su estrategia, no solo para demostrar por qué es tan indispensable, sino también para demostrar que la política en Ucrania puede manipularse de esta manera. Atención, Zelensky. Atención, Occidente. Puedo hacer que pasen cosas de las que no os dais cuenta, porque creéis que tenéis el control, pero en realidad puedo manipular al público para que haga lo que yo quiero. Y eso es lo interesante. Ahora tenemos que esperar y ver. ¿Es esto un teatro en el que él tiene razón, y la representación teatral es más importante que los propios actores? ¿O puede Zelensky salir adelante? Y básicamente, si lo consigue, entonces la historia de Fyodorov. And basically, if he does, then Fyodorov's history. Is there any chance in your ¿Cree mind que cabe la posibilidad de que alguien que simplemente esté escuchando esta conversación esté en realidad sentado en Moscú intentando tomar nota de lo que está pasando aquí? O quizá eso ya es especular demasiado. Me lo pregunto. I'm not saying anything that Elon Musk. No estoy diciendo nada que Elon Musk, Palantir y todos los demás. Yo soy la última persona que debería hablar de esto. Creo que todo el mundo lleva mucho tiempo diciendo esto. Pero en el Kremlin hay mucha mentalidad de la vieja escuela. Y creo que hay una especie de separación, quizá un cortafuegos. Así que tengo la impresión de que Putin mira a los militares y les dice: vosotros sois los expertos aquí. Quiero saber cómo van las cosas. Quiero entender la estrategia. Pero no voy a deciros dónde enviar divisiones, hacer que ocurra esto, atacar en el norte o atacar en el sur. Esto es lo que hace Zelensky. Zelensky dice: oh, tenemos que salvar Mahmud, salvar esto, hacer esto, enviar aquello. E interviene, para gran frustración de los mandos militares, que se consideran los expertos en esto. Who consider themselves the experts in this, and maybe they are. Y puede que lo sean. Pero la idea de Putin es: bueno, ganaremos algunas batallas y perderemos otras. Pero mientras crea que el ejército tiene una estrategia que tiene sentido para mí y puede demostrar que se están cumpliendo nuestros objetivos, que avanzan hacia esa meta, los respeto lo suficiente como para dejarles hacer su trabajo como profesionales. Y probablemente ese sea el camino más sensato a largo plazo. Porque cuando un líder político que está muy alejado del ejército se involucra y empieza a dar órdenes, en primer lugar, lo primero que ocurre es el caos. Y en segundo lugar, no se sabe. Las consecuencias de estos cambios reales en el campo de batalla son difíciles de prever, y normalmente no acaban siendo lo mejor para el ejército. Sí. For the best for the military. Okay, Nikolai, thank you very much. De acuerdo, Nikolai. Muchas gracias por esta visión tan esclarecedora de lo que estás viendo que está ocurriendo, especialmente en el plano político. Si la gente quisiera seguir tu trabajo, ¿hay algún sitio donde publiques de vez en cuando o alguna lista de correo a la que puedan suscribirse? Or a mailing list to subscribe to? Well, they should visit my website. Bueno, deberían visitar mi página web, npetro.net. Allí publico todo. Creo que en los próximos días saldrá un artículo mío con Ted Snyder en The American Conservative. Ya ha sido aceptado. Trata más sobre el lío entre Fedorov, Syrskyi y Zelensky. Y bueno, sí, que me sigan. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, que me escriba un correo electrónico. Mi dirección está en mi página web y les incluiré en mi lista de correo, pero lo hago de manera individual. But I do that on an individual basis.
De acuerdo, todos. Si os interesa mucho recibir las noticias y los análisis de Nikolai Petro, escribidle directamente por correo electrónico. Encontraréis esa información y además pondré un enlace a su página web en la descripción de abajo. Nikolai Petro, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Thank you, Pascal.